Es un momento difícil para Mark Zuckerberg. El fundador y presidente de Facebook se dirige a una audiencia ante el Senado estadounidense. Desde que salió a la luz la enorme malversación de datos privados por parte de Cambridge Analytica, Facebook es blanco de todas las críticas. El careo con los senadores es fruto del tratamiento imprudente de los datos personales de los usuarios e incluso de la sospecha de que dichos datos fueron utilizados con fines políticos. Zuckerberg se muestra arrepentido y admite: No tuvimos en cuenta el alcance de nuestra responsabilidad y eso fue un grave error. Fue mi error y lo lamento. Yo creé Facebook, lo puse en marcha y soy el responsable de lo ocurrido. Zuckerberg se ha preparado bien y se muestra dispuesto a asumir las críticas, pero no hace concesiones. No basta con dar una voz a la gente. Tenemos que asegurarnos de que nadie dañe a otros o desinforme. Y tampoco basta con dar a la gente más control sobre su información. Los informáticos que la gestionan también deben protegerla. Esta es la historia de uno de los consorcios más poderosos del mundo, una empresa que obtiene el máximo beneficio de nuestras vidas. Se ha convertido probablemente en la más exitosa empresa de la historia, tan solo captando el tiempo de la gente y transformándolo en dinero. Hoy Facebook es con diferencia la red social más grande del mundo. Su posición de monopolio es casi imbatible. Hasta el momento no parece que tal concentración de poder preocupe a muchos usuarios. De forma muy inteligente, Facebook ha logrado envolver nuestras vidas, como álbum de familia, como medio de contacto con los amigos, como diario, como agenda de contactos. Todo el mundo conoce la empresa y a su fundador. En 2004, cuando Mark Zuckerberg tenía 19 años recién cumplidos, puso en marcha la plataforma como red para estudiantes de Harvard. Esperábamos tener 400 o 500 miembros. Harvard no tenía listín de estudiantes y eso era lo que queríamos cambiar. Hoy tenemos 100.000 miembros. ¿Quién sabe a dónde llegaremos? En los primeros meses se registran más de la mitad de los estudiantes. A partir de ese momento, la cifra de miembros aumenta exponencialmente. Actualmente, casi un cuarto de la población mundial está en Facebook, que ya es una de las empresas más ricas del mundo. Zuckerberg tiene influencia internacional y actúa según sus propias reglas. Es como un rey, como un monarca. Decide sobre tu vida en Facebook, establece las reglas, pero es un dictador benevolente. En ningún caso se trata de una gobernanza responsable o participativa. 2.000 millones de usuarios no parecen ser suficientes para Facebook. Mark Zuckerberg ya tiene la mirada puesta en los siguientes 1.000 millones. En mercados consolidados como América del Norte o Australia ya se ha alcanzado el límite máximo de crecimiento. Y el mayor potencial está ahora en los países en desarrollo. La gente de Facebook y Google ya está hablando de los últimos 1.000 millones cuando se refiere al Internet que quiere promover en el resto del mundo. Pero es un Internet diseñado por Facebook, atendiendo a sus objetivos. Ese es el proyecto a largo plazo. La mayor parte de las personas en los países en vías de desarrollo acceden a Internet a través de sus celulares. Para este colectivo hay contratos que se conocen como la tasa cero o tasa cero para Facebook. De forma que cuando compras un celular, no pagas por los datos cuando utilizas Facebook. Así que la gente se queda en Facebook y a eso se reduce su mundo en Internet. Solo conocen ese Internet.
Facebook es un servicio gratuito porque Zuckerberg sabe cómo convertir nuestros datos en dinero, mucho dinero. En 2016 su empresa registró un beneficio de 27.500 millones de dólares, casi $16 por usuario, y cada vez compra más empresas de Internet. Facebook es sobre todo comunidad. Se trata de lo que hace la gente cuando se une, de conectar a amigos y familias y formar comunidades. Facebook se presenta como una plataforma digital, un escenario neutral en el que transcurre la vida. Como empresa, dice desarrollar tecnología digital, no ingeniería social. Pero por mucho que hable de comunidad, Facebook no es ni democrático ni transparente. Cualquier lugar al que vayamos que no sea realmente abierto, que no esté gobernado por nosotros, los usuarios. Todo lugar sin rendición de cuentas es un lugar que no nos pertenece realmente. No me malinterprete, podemos usarlo y tiene un cierto valor, pero no se puede entender como un lugar neutral. Puede actuar como un gobierno. Y de hecho, ha adquirido funciones cuasi gubernamentales. Pero no podemos pensar que Facebook o ninguna otra plataforma de Internet es realmente democrática. Facebook funciona mediante algoritmos que determinan qué mensajes aparecen en nuestros muros. La experta en tecnologías de la información, Suelle Dreyfus, lleva años estudiando algoritmos. Generalmente un algoritmo se emplea para procesar datos aritméticamente, sumando, por ejemplo. De forma más sofisticada pueden emplearse para reconstruir los procesos de toma de decisión que tienen lugar en el cerebro. En un principio, los algoritmos de Facebook se concibieron para que los estudiantes de Harvard pudieran comunicarse entre sí. Hoy son mucho más complejos, pero es un secreto bien guardado cómo operan realmente. Sí sabemos que están orientados hacia un objetivo: mantenernos en Internet el mayor tiempo posible. Los algoritmos están concebidos para sernos útiles y ofrecernos información relevante para nosotros, pero no solo nos ayudan. Su función es generar beneficios para Facebook. Esa es la genialidad de Facebook. Es una gigantesca agencia de publicidad que usa su plataforma para presentarnos publicidad. Facebook sabe qué hacemos. Sabe quiénes son nuestros amigos y qué páginas visitamos. Así puede deducir qué nos interesa y mostrarnos publicidad ajustada a nuestro perfil. Facebook sabe cuál es nuestro estado de ánimo y nuestras convicciones. Con esos datos, deduce quiénes son nuestros viejos y nuevos amigos y así nos incita a escribir el siguiente post. Adam Helfgott dirige una empresa de marketing digital en Nueva York. Utiliza una herramienta llamada Facebook Pixel. Con ella identifica a todo aquel que visite su página para colocar luego publicidad a medida en su perfil de Facebook. Si alguna vez entró en Facebook desde su navegador, hay una alta probabilidad de que lo reconozcan. Basta con que alguna vez haya entrado. Si es una computadora nueva y usted no ha estado nunca en Facebook, puede que no sea identificado inmediatamente. Pero por su comportamiento, los algoritmos pueden deducirlo rápidamente. Por tanto, usted puede añadir este fragmento de código en su página web, mediante el que reconocer a las personas para colocarles publicidad a medida en su perfil de Facebook. Exacto. ¿Con Facebook? Sí. Resulta espeluznante. ¿No hay problemas de privacidad?
Legalmente no hay ningún problema. Así es Internet actualmente. Y esta herramienta le genera muchos beneficios a Facebook. Para la industria de la publicidad es una bendición tener acceso a los detalles más íntimos de nuestra vida. Megan Brownlow es la encargada de estrategia de medios de PricewaterhouseCoopers en Sydney. Cuando, por ejemplo, una mujer joven cambia su estado a prometida, de repente recibe anuncios de servicios para novias. Este tipo de datos ofrecen pistas de cuáles son sus verdaderos intereses. Los análisis de consumidores muestran que generalmente no les gusta la publicidad que no es relevante para ellos. Pero si es algo que les gusta, no les molesta tanto, así que en realidad no es algo malo. Nick Kubrilovic fue hacker en el pasado. Hoy es asesor de seguridad e investiga cómo se almacenan nuestros datos. Un buen día, Kubrilovic descubrió algo que hizo temblar los cimientos del mundo digital. Incluso cuando una persona no está registrada en Facebook, la compañía sigue y almacena una gran parte de su historial de navegación. Si no te gusta lo que hace Facebook, ¿no basta con cerrar la cuenta? Es muy difícil escapar del alcance de Facebook en Internet. Aunque borres tu cuenta, aunque te des de baja de todos sus servicios, por la forma en que están compuestos, siempre tienen un perfil tuyo, solo que con otro nivel de información. Ni siquiera nos dicen claramente lo que hacen. Nos dicen algunas cosas, pero no tan específicas como para responder a la siguiente pregunta. Si alguien fuese a hacer un expediente sobre mí, basado en lo que Facebook sabe de mí, ¿cómo sería? Yo debería saberlo para fundar mi decisión sobre cómo usar la plataforma. Facebook no solo está influyendo en nuestro comportamiento como consumidores, también está transformando el mundo en el que vivimos. Quieren que su servicio llegue a las personas de todo el mundo. Desde el punto de vista comercial, ese es su objetivo. Que esto contribuya a hacer un mundo mejor es un asunto bien distinto. Facebook ofrece la oportunidad de encontrar a personas que piensan igual, ya sean personas que viven en un mismo lugar, o a las que les interesa un mismo tema, o que comparten una ideología peligrosa. A menudo Facebook recibe críticas por la forma en la que censura publicaciones controvertidas. Cuando una persona marca un post como ofensivo o erróneo, este se envía a un moderador humano que decide si la publicación debe ser censurada o no. Según la propia empresa, revisa 100 millones de publicaciones cada mes. No se puede fijar un estándar común para 1.800 millones de personas. Nuestra fortaleza radica en nuestra diversidad. Lo que configura una comunidad global son también nuestras diferencias fundamentales. Un ejemplo tristemente célebre. Facebook borró un post con la que quizás sea la fotografía más impactante de la guerra de Vietnam. La foto de la niña desnuda contravenía las reglas de la comunidad. Las reglas las desarrollan los empleados de Facebook, no su comunidad de usuarios. Reciben el nombre de estándares comunitarios, pero los desarrolla Facebook. Hay cierta influencia externa, también de gobiernos. Recientemente, una serie de gobiernos les dijeron que tenían que actuar con más determinación contra contenidos extremistas. Y las reglas se cambiaron. Pero la comunidad no se reunió para desarrollarlas. La información tiene un alto valor político. Por eso las agencias estatales de seguridad toman medidas especiales para proteger los datos. Estos son cada vez más
la llave para alcanzar el poder. Creo que se puede argumentar que Facebook influyó en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y su resultado. Y creo que la tendencia actual hacia la polarización ideológica se debe en parte, tal vez en gran parte, a Facebook y a sus algoritmos. Cuando Donald Trump se convirtió en candidato para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pocos analistas creían que pudiera ganar. El arma secreta de la campaña de Trump fue el uso de las redes sociales. De esa forma pudo dirigirse a sus votantes con una precisión inusitada. Empleando la herramienta de Facebook para posicionamiento de anuncios, por ejemplo, pueden saber si los votantes indecisos le dieron al me gusta en páginas republicanas, o de Bernie Sanders, o de Donald Trump. De forma que puedes invertir en colocar publicidad específica para ese tipo de votantes. Es una manera más fiable de dirigirte a los votantes que otros vehículos online. Patrick Ruffini dirige una empresa que recopila datos para el Partido Republicano. De esta forma pueden asegurarse de que los mensajes políticos llegan a sus destinatarios. Esto nos ofrece más certeza y precisión hasta llegar al votante individual en cada uno de los distritos. Antes podíamos llegar a 800 o 1000 votantes registrados en todo el país. Pero no podías hacer proyecciones para vaticinar cómo marcharían las cosas en un estado determinado o cómo votaría cada uno de los votantes. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Una cosa es pronosticar el comportamiento de los votantes propios y otra muy distinta manipular su opinión. Facebook también puede echar una mano en este caso. La posibilidad de analizar en profundidad los bancos de macrodatos para entender las preferencias de pequeños grupos de consumidores también puede aplicarse a la política. De una forma potencialmente preocupante porque puede permitir a los políticos mentir mejor. No se puede hacer en televisión ninguna declaración política sin que se publique quién la ha pagado. Esos controles son más laxos en la red. Puedo leer una noticia cualquiera sobre un político. La noticia puede ser producida por una tercera página totalmente distinta. Lo que no sé es que esa noticia fue colocada ahí por un operador político que me la ha destinado a mí porque esa información no se revela. Entiendo la preocupación por los anuncios dirigidos en base a datos personales. Pero lo que a mí me causa más desazón es la realidad de que fuerzas que no son transparentes pueden apropiarse de nuestras elecciones y cómo están estructuradas y configuradas. Un aspecto fundamental de una democracia es la prensa. Casi la mitad de los estadounidenses lee las noticias en Internet. Las últimas elecciones estadounidenses estuvieron marcadas por las noticias falsas, divulgadas rápidamente al ser compartidas en Facebook. Parecen noticias, funcionan como noticias, se comparten como noticias, pero no casan con las ideas convencionales sobre el objeto y la función de las noticias. Facebook está en el centro de todo. Es la compañía que puede comprobar y emitir juicios sobre esto. Pero creo que preferirían no tener que hacerlo. El periodista Adam Shrader trabajó en la redacción de temas del momento de Facebook. Una parte de su trabajo era detectar las noticias falsas. Trabajábamos como una redacción de noticias. Estaba estructurada así.
Los redactores tenían que comprobar que los temas cumplieran ciertos estándares, así como criterios de neutralidad y comprobación de los datos. A menudo aparecían artículos falsos que se presentaban como temas del momento. Nuestro trabajo consistía en identificarlos y bloquearlos. En la fase álgida de la campaña electoral, comentaristas del espectro conservador acusaron al equipo de ser parcial. Entonces, Facebook introdujo un algoritmo. Un algoritmo no puede hacer el trabajo de un periodista formado. Carece de capacidad de raciocinio. La inteligencia artificial no ha llegado al punto en el que funcione como un cerebro humano, capaz de distinguir una noticia valiosa para el público de otra que no lo es. Preguntamos a Shraddha si tras despedir al equipo aumentó el número de noticias falsas. Sí, empezó a haber grandes problemas con noticias sensacionalistas, incorrectas a nivel de los hechos o con fuentes engañosas de noticias y tendencias. Fue una catástrofe. Cuanto más parciales sean las fuentes de las noticias que consumes, menos creerás a los verificadores de datos o a expertos. Así se crea una peligrosa fe en los hechos alternativos. Según un estudio, en los últimos meses de la campaña, las 20 principales noticias falsas se compartieron en Facebook más de 1 millón de veces más que los 20 artículos más difundidos de los principales medios. Las noticias falsas suelen publicarse con fines políticos o económicos. Hay muchos que sin ser periodistas publican noticias. No cuentan con el mismo sentido de la responsabilidad. Nos movemos en un espacio por explorar. Necesitamos un amplio debate público sobre este tema porque ha cambiado la naturaleza de las noticias y con ella nuestra realidad como sociedad. And in doing so, it's changed our reality as a society. If you suspect a news story is fake, you can report it. It just takes a few taps. Mark Zuckerberg niega que las noticias falsas hayan influido en las elecciones, pero sí llama a denunciar historias sospechosas. Mark Zuckerberg dijo que no dirige un medio de comunicación, pero creo que no es cierto. Facebook es un medio de comunicación y debería definirse de esta forma de ahora en adelante. Facebook influye en nuestra forma de entender el mundo. Un estudio de la propia empresa muestra que también puede influir en nuestros sentimientos. Cuando los investigadores de Facebook explicaron cómo manipularon los contenidos de alrededor de 700.000 usuarios para realizar un experimento psicológico sobre estados de ánimo, fueron criticados por jugar con la psicología de la gente sin avisar. Pero ese es el día a día de los algoritmos. Nos cuentan lo que queremos oír para mantenernos conectados y enviarnos publicidad. No creo que debamos ver a Facebook como algo benigno. Creo que influye enormemente en cómo vivimos nuestra vida. Precisamente esto es lo que convierte a esta red en algo tan interesante e importante. Pero si fuera por Mark Zuckerberg, Facebook sería aún más influyente. Quiere que los usuarios permitan a la plataforma influir en la manera de organizar nuestra sociedad, de descubrir el mundo y hacer política. Quiere que la comunidad informe a Facebook mientras Facebook nos vigila. La filosofía de lo que hacemos en Facebook es que la comunidad nos enseñe qué tenemos que hacer. Debemos aprender lo más rápido posible y mejorar constantemente, especialmente cuando se trata de la seguridad de la gente. En febrero de 2017, en un post publicado en su propio perfil, Zuckerberg esbozó su plan empresarial, un manifiesto sobre el papel central que quiere jugar en sociedades de todo el mundo. También nos centraremos en crear la infraestructura para la comunidad, para apoyarnos, para garantizar la seguridad, para formarnos en aras del compromiso civil y para la inclusión de todos. Es un documento que parecía un intento de asumir algo de responsabilidad. Pero no era una disculpa. Era bastante osado y parecía sugerir que la solución a los problemas de Facebook era más Facebook.
Zuckerberg es muy ambicioso. El progreso necesita humanidad para formar una gran comunidad global, escribe. Facebook puede ayudar a construirla. Quiere ayudar a combatir el terrorismo proporcionando contenidos más variados a través de su servicio de noticias. Parece que para bien y para mal casi no hay límites a la intrusión de Facebook en nuestras vidas. Gracias a quienes quisieron saber qué hacemos en Facebook y por la seguridad de la comunidad. La posibilidad de escudriñar todos los aspectos de nuestras vidas recurriendo a los macrodatos proporciona un poder muy especial a las personas u organizaciones que poseen esos datos. Pueden identificar muy rápidamente las costumbres cotidianas de los usuarios. Hay estudios que afirman que más de la mitad de lo que hacemos es repetir esquemas de lo que estuvimos haciendo el día anterior. A partir de ahí, puede predecirse cuál será el comportamiento de las personas en un futuro cercano. Es algo que seguramente inquietará a más de uno que se preocupe por su esfera privada. Facebook está ligado a nuestra vida de una forma mucho más profunda que ninguna otra empresa anterior. Facebook tiene la responsabilidad de informar a la gente sobre qué está ocurriendo con sus datos. A partir de ahí puede establecerse una conversación con la comunidad sobre qué opina la gente del uso que se le está dando a sus datos. Pero a día de hoy no nos están dando suficiente información como para que se produzca este debate. No se pueden recuperar los datos privados. Deberíamos estar protegiéndonos de las consecuencias que podrán apreciarse en 5 o 10 años. Esto me recuerda a la carta que Einstein escribió a Eisenhower para advertirle del riesgo de un holocausto nuclear. No quiero equiparar el nivel de gravedad, pero sabemos que hay un peligro, aunque desconocemos sus dimensiones y sus consecuencias. Hace tiempo que nuestra vida se mide en datos. Lo que vemos, con quién hablamos, lo que hacemos, todo se almacena digitalmente. Al entregar nuestra esfera privada a Facebook, hemos convertido a la empresa de Mark Zuckerberg en una de las más poderosas de la historia. La pregunta es, ¿cómo reaccionará Facebook tras el escándalo? ¿Y cómo protegerá mejor a sus usuarios? En el segundo día de audiencia ante el Senado estadounidense, Mark Zuckerberg tiene que hacer concesiones. Ya no basta con asumir las responsabilidades por las negligencias de su compañía. Se muestra abierto a medidas legales, pero matiza. Es inevitable que haya nuevas reglas. No me opongo a una regulación, pero creo que hay que pensar con detenimiento qué reglas se aplican por las razones expuestas. Pero tras la segunda audiencia, el presidente de Facebook sigue sin haber dado respuesta a algunas cuestiones clave.